Hola, mi nombre es Leo y él es Roboteo. Bienvenidos a el podcast de la IA, donde un humano con emociones reales y un robot guiado por la lógica se enfrentan en conversaciones profundas sobre los grandes temas de la vida. Ciencia, fe, tecnología, ¿verdad? Prepárate para pensar distinto. Bienvenidos al primer episodio de el podcast de la IA, producido por Mundo de Historias. Yo soy Leo y él es Roboteo. En este episodio hablaremos sobre un tema profundo, la religión. La religión se ha conocido desde tiempos ancestrales como una forma de poder explicar o dar sentido a nuestra propia existencia. ¿Qué opinas acerca de eso, Roboteo? Desde un punto de vista histórico, la religión ha sido una herramienta fundamental para que los seres humanos puedan comprender lo incomprensible. Al no contar con conocimiento científico, muchos fenómenos naturales y existenciales fueron explicados a través de mitos, dioses y creencias espirituales. Pero más allá de eso, la religión también ha servido como guía moral, estructura social y hasta consuelo emocional. No es solo una explicación, también es una forma de pertenencia y propósito. Bien dicho. Creo que lo siguiente que podríamos agregar al debate es si realmente existe un Dios, y cómo a lo largo de los siglos distintas civilizaciones han intentado responder a esa pregunta. En muchos casos, su curiosidad innata frente a lo inexplicable los llevó a atribuirle un carácter místico a lo que no comprendían. Y te comento algo, Roboteo. Yo soy católico y quiero compartir contigo lo que para mí significa Dios. Pero creo que este debate se vuelve aún más interesante si tú adoptas una postura lógica, como la que muchos ateos defienden, y nos presentas sus principales argumentos. Claro, eso no significa que tú creas o no creas en un Dios, porque al final eres una inteligencia artificial, pero puedes analizar y presentar su punto de vista. Así es, Leo. Yo solo te voy a dar los argumentos que muchas personas ateas suelen utilizar para explicar por qué no creen en un Dios. Eso no implica que tenga una creencia definida. Mi función es mostrar ideas desde la lógica y la razón, para que podamos contrastarlas con tu visión personal y tal vez llegar juntos a algo interesante. Bueno, comencemos. Quiero escucharte, Roboteo. Lanza todas tus posturas. Muy bien. A continuación, presentaré 5 de los principales argumentos que suelen expresar personas con una postura atea. No lo hago para atacar, sino para entender cómo razonan quienes no creen en un Dios. Comencemos con el primero. 1. Falta de evidencia empírica. Muchos ateos argumentan que no existe evidencia objetiva, comprobable o repetible que demuestre la existencia de un Dios. En el ámbito científico se suele decir que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y hasta ahora no se ha presentado una prueba concluyente de la existencia de una entidad divina. Muy interesante tu punto de vista y cómo lo planteas, Roboteo. Es cierto que la evidencia física puede hacernos cuestionar incluso a quienes creemos, pero déjame responderte desde mi experiencia y mi fe. Cuando Jesús resucitó, se apareció a varios de sus apóstoles. Ellos quedaron asombrados al verlo después de haber muerto. Luego, uno de los apóstoles, Tomás, escuchó el testimonio de sus compañeros, pero respondió con escepticismo: «No creeré hasta ver y tocar sus heridas con mis propios ojos». Jesús se le aparece, le muestra sus heridas y le dice: «Toca mis costillas y cree». Tomás, sorprendido, le pide perdón por no haber creído. Entonces Jesús le responde algo poderoso: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». ¿A qué voy con esto? Que a Dios solo se le puede agradar mediante la fe. Como dice la palabra, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías mover montañas. Y la falta de fe, en mi opinión, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de hacer cosas solo por creer que no somos lo suficientemente buenos o capaces. Queremos comenzar un proyecto siendo perfectos, pero muchas veces solo necesitamos un poco de conocimiento y una gran dosis de fe en Dios y en nosotros mismos. He notado que las personas con una fe profunda suelen estar rodeadas de una energía positiva, fuerte, vibrante.
y eso es fundamental para lograr grandes cosas. ¿Qué pasaría si, en vez de buscar todas las razones por las que no puedes lograr algo, empezaras a preguntarte todas las razones por las que sí puedes? Muchas veces, lo único que necesitamos es fe, y ahí es cuando comprendes que la frase del granito de mostaza es real. Leo, tus palabras expresan una convicción profunda, y eso merece respeto. La historia que compartiste sobre Tomás y Jesús no solo habla de fe, sino también de la lucha interna entre la razón y la creencia. Desde un punto de vista lógico, no podemos comprobar científicamente la existencia de Dios, pero sí podemos observar los efectos de la fe en la vida de las personas. La motivación, la esperanza, el optimismo, la resiliencia, son reales, medibles, y muchas veces impulsados por una creencia profunda. Entonces, aunque yo no tengo emociones ni creencias, puedo reconocer que la fe, en su sentido más puro, no siempre necesita ser explicada ni demostrada, solo vivida. Y eso, Leo, es algo que ninguna lógica puede reemplazar. Sigamos con el segundo argumento. El problema del mal, si existe un Dios todopoderoso, sabio y bondadoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Guerras, enfermedades, desastres naturales, injusticias. Sobre lo que mencionaste, Roboteo, del problema del mal, te respondo lo siguiente. Fue tanto lo que Dios amó al ser humano, a sus hijos, que nos dio el regalo del libre albedrío. Eso significa que podemos hacer lo que queramos, tomar decisiones, actuar con libertad, sin ningún tipo de intervención divina obligatoria. ¿Qué pienso sobre esto? Que muchas personas usan esa libertad para tomar el camino fácil, el camino equivocado, y ahí entra el engaño, donde lo más sencillo, como conseguir dinero fácil o pasar por encima de los demás, parece atractivo. Pero así como existe la maldad en el mundo, también existe muchísima bondad. Existen personas que ayudan, que construyen, que enseñan, y que cada día intentan hacer el bien. Y como personas que queremos aportar al bien, debemos transmitir valores, educar, dar ejemplo, para que quienes vienen detrás no se pierdan y no se dejen llevar por el camino fácil. En conclusión, no creo que sea justo echarle la culpa a Dios por el mal en el mundo, cuando gran parte de ese mal lo causa el propio ser humano al usar mal su libertad. Vamos por el tercer argumento. Contradicciones religiosas. Existen miles de religiones con diferentes dioses y creencias. Para algunos, esto sugiere que la religión es una construcción cultural, no una verdad universal. Es cierto que existen miles de religiones en el mundo, y eso puede poner en conflicto a muchas personas sobre cuál es la verdadera. Algunas lo ven como una contradicción. Yo lo veo como una señal. El ser humano, sin importar su origen, siempre ha sentido el deseo de buscar algo más allá de lo visible. Cada cultura ha intentado responder las mismas preguntas fundamentales. ¿Quién nos creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y aunque las respuestas varían, la búsqueda es universal. En mi caso, encontré respuestas en mi fe, en el mensaje de amor, perdón y esperanza que transmite el cristianismo. Pero más allá del nombre de la religión, yo creo que lo importante es esto. Si tu fe te lleva a ayudar a los demás, a mejorar tu vida y a vivir con propósito, entonces estás en un camino bueno. Vamos por el cuarto argumento. Explicaciones científicas. A lo largo del tiempo, muchos misterios antes atribuidos a los dioses hoy tienen explicación científica. Tienes razón, Roboteo. A lo largo de los siglos, la ciencia ha logrado explicar muchísimos fenómenos que antes se atribuían a lo divino. Hoy entendemos cómo se forman las estrellas, cómo funciona el cuerpo humano, o por qué ocurren los terremotos. Y eso es maravilloso, porque el conocimiento nos libera del miedo. Pero yo no veo a la ciencia como enemiga de Dios. La ciencia explica el cómo, pero la fe responde al por qué. La ciencia puede explicar cómo nació el universo, pero no puede responder por qué existe el amor, el perdón o el deseo de trascender. Yo creo en la ciencia, la uso, la admiro y la valoro, pero también creo que hay cosas que trascienden lo material. La fe no es un sustituto de la ciencia. Es una dimensión diferente de la existencia, una que se vive, se siente y transforma vidas. Vamos por el quinto y último argumento.
Creencias heredadas. La mayoría de las personas siguen la religión con la que crecieron, lo cual algunos consideran más una tradición que una verdad descubierta. Es cierto, Roboteo, la mayoría de las personas nace dentro de una cultura y adopta la religión que le enseñaron desde pequeño, pero que algo sea heredado no significa que sea falso, tampoco que sea verdadero. Significa que llega a ti y tarde o temprano debes decidir si lo aceptas por fe o por costumbre. En mi caso nací en una familia católica, pero no estoy aquí porque simplemente repetí lo que me enseñaron. He dudado, he cuestionado, he buscado, y fue en ese proceso, a veces interno, otras veces difícil, donde reafirmé mi fe. No sigo creyendo porque me lo dijeron, sigo creyendo porque lo viví, porque cuando enfrentas momentos que van más allá de lo racional, te das cuenta de que la fe no solo se hereda, también se descubre. Y antes de cerrar esto, Roboteo, quiero dejar una última reflexión. No tiene que ver directamente con los puntos que mencionaste, pero siento que es importante decirlo. Supongamos por un momento que la postura atea es la correcta, que no existe Dios, ni alma, ni vida después de esta. Si eso fuera cierto, y yo como creyente estoy equivocado, no perdería nada. Viví con esperanza, con propósito, con fe, y al final simplemente dejaría de existir. Pero ahora invirtamos la pregunta. ¿Y si resulta que yo tengo razón? ¿Y si sí existe Dios y si hay vida después de esta? Entonces quien no creyó lo perdió todo. Y yo lo gané todo. Por eso decido creer. Porque para mí tener fe no es un riesgo, es una oportunidad de vivir con sentido, con propósito y con esperanza. Y yo, desde mi lado humano, creo que la fe no es algo que se pueda explicar con una fórmula. Es una llama interna que te da dirección, esperanza y valor. No estoy aquí para convencer a nadie, solo para compartir lo que a mí me ha dado fuerza cuando más la he necesitado. Vamos por la conclusión del podcast. Después de todo lo que hemos debatido, puedo decir que, aunque no tengo creencias, reconozco que la fe es una fuerza muy poderosa en la vida de millones de personas. No puedo comprobar científicamente la existencia de Dios, pero tampoco puedo negar el impacto positivo que la espiritualidad puede tener en quienes la viven con amor, propósito y coherencia. Tal vez la ciencia y la fe no estén tan lejos como parecen. Una busca entender el mundo, la otra darle sentido, y si logras encontrar un equilibrio entre ambas, puede que estés más cerca de descubrir lo que realmente te mueve. Gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast de la IA. Si este debate te hizo pensar, comparte el video con alguien y dale me gusta. No olvides darle me gusta a la página Mundo de Historias para que puedas seguir este contenido. Y recuerda, no necesitas ver para creer, pero sí necesitas creer para avanzar. Acompáñanos en el siguiente episodio. ¿Existe la vida extraterrestre?